Por ella nos regimos, por ella vivimos, por ella somos corregidos, por ella somos enseñados. Y si no fuera por la Biblia, no estuviéramos aquí. La Biblia es la palabra viva de Dios. Es la palabra encarnada de Jesús. Y la dio para que nosotros la recibiéramos, la aprendiésemos. Que simplemente es la palabra de Dios. Y aquel que recibe la palabra en su vida, en su corazón, que es Jesús, tiene vida eterna. Y si tú crees esa palabra, yo quiero que tú le des tu mejor aplauso al Señor. Vamos al libro 2 de Timoteo 3:16. Y ese es el versículo que dejé aquí abierta. Esto está abierto en 2 de Timoteo 3:16. Se lo pueden poner en pantalla. Muchas gracias, sierva Jessica. Muchas gracias. Si me la pueden abrir. Ya. Aleluya. El Señor está aquí. Amén. El Señor está aquí. Amén. El Señor está aquí. Amén. Su Espíritu Santo está aquí. Amén. Jesús está aquí. Amén. El Padre está aquí. Amén. Y venimos a darle la honra y la gloria a Él. That's right, praise God. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos todos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, alto, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que es la Escritura. Nosotros es una palabra inspirada por Dios, pero sabemos que es una palabra donde muchos hombres la escribieron. Pero si tú en tu vida quieres tener una plenitud, tú te quieres sentir lleno, tú te quieres sentir que estás completamente satisfecho, que estás, eres de una sola pieza, que nada te falta, y sentirte completamente equipado, necesitas meditar en la palabra, necesitas estudiar la palabra, necesitas conocer a Dios por medio de su palabra, y eso te va a hacer a ti sentirte completo y completa. Es conocer a aquel Dios todopoderoso. Y el mensaje de hoy lo titulé El principio de la autoridad. Tenemos para nosotros tener autoridad, que la autoridad nos la otorga el Señor, tenemos que saber de dónde viene. ¿Cómo recibimos nosotros la autoridad que ha sido delegada a la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. El Padre, ¿por qué? Sabemos que Jesús dijo, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las palabras no son mías, sino las del Padre, que me las dio para dárselas a ustedes. Y luego le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero el Espíritu Santo va a ser enviado del Padre. ¿Para qué? Para recordarles lo que yo he dicho. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar y nos amplía la visión, nos amplía el conocimiento de la palabra, de lo que ya Jesús enseñó cuando vino aquí a la tierra. Pero todo fue escrito, ¿y quién lo escribió? Lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 20, 21. 2 de Pedro 1, 20, 21. Te me adelantaste el 20. Y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fueron inspirados? El Señor les habló. ¿Saben que el Espíritu Santo habla? El Espíritu Santo nos habla.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo habla. Y nos la dio para que la leyésemos y para que nosotros escuchásemos su Espíritu a través de su palabra. Y la palabra fue impartida, pero fue también inspirada por Dios, dada a los hombres para que la escribieran. Pero claro, tú podrías decir, sí, pero los hombres son débiles, ¿verdad? Los hombres son infalibles, pero falibles. Pero ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué quiere decir la palabra falible? Que puede fallar, ¿verdad? Que se equivocan. Pero la Biblia tiene récord de, ¿tú sabes de qué? De los pecados de estos hombres. No de todos. Pero ¿por qué el Señor pone en la Biblia? ¿Te gustaría que el Señor pusiera en la Biblia tus pecados? Eso asusta, ¿verdad? Pero el Señor escribió los pecados, especialmente del que escribió el libro de los Salmos. ¿Quién fue? David. Y sabemos que David no fue un hombre perfecto. Y David fueron escritos muchos sus pecados. ¿Y por qué lo hace el Señor? Para que supiésemos que el Señor escoge a quien Él quiera. Pero David se arrepintió. Pero en este barro, esta vasija de barro, el Señor la purifica. Y el Señor la purifica. Y vamos a ir un momentito a Salmos 12:6. Y aquí vamos a entender claramente lo que hace el Señor cuando el Señor da su palabra a su pueblo, cuando dio la palabra a estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu para hablarla. ¿Qué dice? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Bueno, ustedes que son teólogos y son estudiosos, ¿qué simboliza el horno de tierra? ¿Alguien? ¿Qué es el horno de tierra? La vasija humana. Nosotros somos esa tierra. ¿Y qué depositó el Señor? Su palabra en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué significa el fuego? ¿Qué es el fuego? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo simboliza el fuego. ¿Y qué significa la plata? La plata es el mensaje. Así que el Señor purificó. ¿Saben que en los tiempos de antes para purificar el metal lo ponían en hornos de tierra? Y lo purificaban 7 veces. Y salía limpio. Y así ponían los metales. Y esto simbólicamente simboliza hoy en día lo que somos nosotros. O lo que hizo el Señor también con estos hombres. La palabra purifica hasta que es perfeccionada. El número 7 es el número de Dios, es el número del Espíritu Santo, significa perfección. Y por eso dice que hasta 7 veces. Vamos a Juan 10:35. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Dice, y la segunda parte, y la escritura no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Díganlo todos. Y la escritura no puede ser quebrantada. Tienes que aceptar esto que estás declarando con tu boca. Porque la escritura no puede ser quebrantada. Es una palabra pura, es una palabra que trae del Espíritu Santo. Y el Señor te habla y penetra en tu corazón. Es la palabra que el Señor te da. Al final del capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús fue bautizado, vamos a ir a Mateo 4, 3 y 4, pero al final del capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús fue bautizado, ustedes se recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que reposó sobre él, ¿qué? Una paloma, y que representaba el Espíritu Santo, y el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Descendió el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y dice el versículo 4, dice,
en el verso 3, perdón, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos creyentes? Lo primero que va a venir a hacer el enemigo, que es Satanás, es traer ¿qué? Duda. Fue lo que hizo con Eva, fue lo que hizo en el Edén. Lo primero que hace el enemigo quiere con que Jesús dijo que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Y entonces quiere, pero claro, con Jesús, que es el Todopoderoso. Pero siempre el enemigo viene sutilmente a traer una tentación a tu mente, a tu pensamiento. Cuando tú declaras que el Señor es Jesús, que el Señor es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu sanador, que Él es tu libertador, el enemigo que está suelto sobre esta tierra va a traer una mente, un pensamiento a tu mente. ¿De verdad que es tu Salvador y por qué te sientes tan derrotado? ¿De verdad que eres libre? ¿Por qué te sientes atado? El enemigo viene a traer pensamientos a tu mente. Pero la semana que viene voy a hablar acerca de la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Amén. La autoridad para vencer al enemigo. Amén. Y vamos a entrar más en la lucha espiritual el domingo que viene. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús en el 4? Dijo Jesús que escrito está. ¿Qué está escrito? La palabra. Tú tienes que declararla cuando el enemigo trae pensamientos a tu mente que son contrarios al conocimiento de Jesucristo. Cuando se levanten argumentos que no son de Dios, que no está escrito, tú le dices, escrito está. Porque el enemigo no puede declarar la palabra de Dios. Él no puede decir, es verdad, está escrito. No. Él lo que hace, él conoce la palabra de Dios. Y tú sabes qué, tú lo resistes con la palabra. Con la palabra, no con tu fuerza. No busques a fulanita, a fulanito, no busques al pastor, a la pastora para venir a ayudarte a derrotar al enemigo. Tú tienes el poder, porque el mismo poder que fue en Jesús, que le resucitó de entre los muertos, está en ti. Aquí no hay acepción de personas. Una vez que has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Las deshizo al pie de la cruz. Expuso a todo enemigo. Pero el enemigo no quiere que tú lo sepas. Y hoy el Señor te está abriendo los ojos. Hoy el Señor te está abriendo tu entendimiento para que tú entiendas, hermano, hermana. Entiende que el enemigo ya está derrotado. Amen. Está debajo de los pies de la iglesia. That's right. La iglesia, el Señor la levantó juntamente con Él. Estamos sentados, somos reyes, somos sacerdotes, sacerdotisas. Pero solamente aquel que lo cree, que lo recibe, que lo acepta, que dice, escrito está. ¿Lo dice la Biblia? Pues yo lo creo. No dudes lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eres rey. La Biblia dice que ya te ha resucitado. El primogénito entre muertos fue Jesús. Y cuando algo dice que es el primogénito, que es el primer engendrado de la muerte fue Jesús. Y aquellas mujeres que han parido hijos, lo más normal, en un parto normal, es que primero salga ¿qué? La cabeza. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero la cabeza no anda suelta, la cabeza tiene cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? La iglesia. Pues cuando sale la cabeza también va a ir el cuerpo. Así que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Trague, respire. Hermanos, no permitas que el enemigo te mantenga derrotado. La sangre de Jesús es un sello sobre ti. Aquí tengo este mantelito.
La sangre de Jesús está sobre mí. Y cuando yo le digo a Jesús, sí, Él me pone su manto de sangre. Él me pone su manto y Él me cubre. Y a donde quiera que yo vaya, sea Walmart, sea Publix, sea Miami, sea España, yo llevo la sangre como marca en mi cuerpo. That's right. Y el enemigo lo ve y huye. Pero es yo reconocer la importancia, la autoridad que tiene la sangre de Jesús sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. La promesa, tú y tu casa serán salvos. Pero cuando uno de la casa entra en la promesa, cuando uno de la casa entra y recibe la sangre de Jesús, la casa está cubierta. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu esposa, porque por medio de ti la sangre de Jesús los cubre. Los cubre. Es promesa de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés, al pueblo de Israel? Pon la sangre del cordero sobre el dintel de las puertas. Estoy saliendo un poquito del mensaje, pero esto es del Espíritu. Pon la sangre como marca sobre tu casa. Y pasó el espíritu de muerte y no entró en la casa de los hebreos. Porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Moisés. Moisés dijo, por la autoridad de Moisés, pongan sangre del cordero sobre el dintel. Pero simbólicamente simboliza la sangre de Jesús. La sangre del cordero inmolado, que fue perfecto, que murió por ti y por mí. Esa sangre está sobre ti. Y está sobre tu casa. ¿Y qué es tu casa? Esta casa. Este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Esta casa está marcada con la sangre de Jesús. Donde quiera que tú vayas, tú llevas el manto, tú llevas la sangre de Jesús. Y no lo dudes. No permitas que el enemigo traiga duda. El enemigo siempre, tú no eres mejor que nadie. El enemigo a todo cristiano tienta. A todos. Y hasta el momento que tú tomes tu último suspiro y salgas de esta tierra, el enemigo va a estar detrás de ti tratando de tentarte. Pero poderoso es aquel que está con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es Jesús en ti. El poder de la autoridad de Cristo Jesús está en ti, hermano, hermana. Créelo. Amén. Vívelo. Amen. Pero solamente meditando en la palabra, aplicando la palabra, viviendo la palabra, declarando la palabra en tu boca y en tu casa, vas a tener victoria. That's right. Praise God. Si tú no declaras la palabra de Dios sobre tu vida, la vociferas en voz alta y le dices al enemigo, escrito estás, vas a estar en derrota. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre la iglesia, hacia dónde vamos. Tenemos visión en esta iglesia. Esta iglesia va hacia adelante. Amen. Esta iglesia ha pasado por muchas tribulaciones, diríamos, por muchos estorbos en el camino que el enemigo ha puesto, pero a todas la hemos pateado. A todas las hemos pateado y seguimos hacia adelante porque esta iglesia tiene visión. Y nosotros estamos declarando que vamos a tener un edificio nuevo. Vamos a comprar este terreno. Usted va a traer más gente a la iglesia. Amén. La obra la tienen que hacer ustedes también. Inviten a otros, traigan a otros porque miren, los tiempos están malos. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está pronto. Pero dice que hasta que el Señor no ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, no viene la segunda venida. Así que es importante que nosotros comencemos a pelear, comencemos a luchar, comencemos a atar a ese enemigo, a ese demonio que tiene a mucha gente atada. Y si hoy tú te sientes atado, hoy es el día de tu liberación. Porque la palabra que estás escuchando es palabra de vida. Es palabra que te libera. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor. ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? La Biblia no te va a proteger si no la lees, si la dejas en la mesa de noche.
Si la dejas en el librero, agarrando polvo, agarra la Biblia. Yo sé que hoy en día usamos mucho la tecnología moderna, pero hermano, use la Biblia, escriba, oiga al Espíritu Santo que te quiere hablar. Te pone un versículo bíblico el Señor y escribe, escudriñalo, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esta palabra? Pídele al Señor que te hable. Solo trabaja cuando la declaras y la tienes en tu boca. Esa es la autoridad. Juan 14, 25, 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Es la autoridad enseña, Él nos recuerda. Y cuando tú no te acuerdas de algo, tú dices: Señora, recuérdame lo que dice la palabra. Y tú sabes que del depósito que tú has leído de la Biblia va a salir a tu espíritu. Y el Señor te lo va a traer a la mente. Acuérdate lo que dice tal versículo. Pero tú tienes que llenar el depósito como un banco. O sea que nos encanta tener el dinero en el banco y que haya mucho, ¿verdad? Pero así mismo hay más riqueza en la Biblia que en el dinero. Y el Señor quiere que la riqueza de la palabra llene tu banco, tu espíritu, tu alma. Para que cuando tú estés en una necesidad, tú estés en un problema, tú estás en una situación, tú no digas: ay, mi madre, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, Dios mío, no tengo chavo. Ay, Señor, este muchacho como me tiene de greñar. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Vas a decir eso? No. Esas son palabras de desesperación, palabras de que yo no sé ni qué. Lo que tú vas a decir cuando vienen las circunstancias, los problemas, tú vas a decir: escrito está. Escrito está que las promesas del Señor son para mí y mi casa. Amén. Este problema se resuelve porque el Señor va a venir a mi casa. El Señor es el fundamento de mi casa. Yo levanto el Espíritu Santo en mi boca y yo declaro que este problema se va en el nombre de Jesús. Yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, los hijos perdonan a los padres. Y esa declaración empieza el Señor a escuchar: espérate, eso está escrito. Eso está escrito, dice el Espíritu Santo. Aquí me están llamando, yo voy a visitar este lugar porque están hablando mi palabra. Y el Señor no se acerca cuando no hay palabra de dónde estamos nosotros declarando. ¿Qué palabra está en tu boca? ¿Qué palabra estás diciendo en el hogar? ¿Qué palabra estás diciendo en tu trabajo? ¿Qué estás declarando a tus vecinos? ¿Aquel que se te cruza en el camino? Si dice: si vamos a la cruz, es lo primero, ir a la cruz, ir al arrepentimiento, vamos a la cruz. Y luego que vamos a la cruz, muchos se quedan en la cruz. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que vayamos a Pentecostés, que seamos llenos del Espíritu Santo. No te quedes en la cruz. Lo próximo paso es que seas lleno del Espíritu Santo. Llénate de su presencia. Hay muchos pentecostales que lo único que hacen es estar en ese gozo, en ese pentecostalismo. Están ahí, ay, gloria. Se quedan en ese, por lo cual es bueno. Es un refrigerio del Señor. Porque el Señor, cuando te da a ti el arrepentimiento ¿de qué? Pues de tu pasado, de los pecados, de lo que hace el enemigo en tu vida. Pero viene el momento ahora de refrigerio. Es como ese banquito. Es cuando tú estás trabajando en el sol, que muchos de aquí trabajan en el sol y saben lo caluroso que están, especialmente estos días. Ese calor está incandescente y tú estás ahí, vamos a suponer que estás en un parque, estás trabajando, estás caminando. Ay, estás que ya no puedes más, pero de momento ves una fuente de agua y ves un banquito con una sombra. Y tú estás con la lengua por fuera y con una sed y la lengua la tienes aquí. ¿Tú te crees que tú vas a pasar por ahí? No te vas a parar a sentarte a tomar un poquito de agua. ¿Verdad que sí? Pues eso es el refrigerio del Espíritu Santo. Thank you, Father. Después del arrepentimiento hay un refrigerio. Te sientes gozosa, te sientes bien. Le pides al Señor que te llene de su Espíritu Santo y Él te da. Y estás en ese primer amor con el Señor. Yo no sé por qué el Señor engría mucho a los bebés en Cristo. Les da todo lo que ellos quieren. A nosotros, ay, Señor, pero escúchame.
No, pero lo que pasa es que luego, después de ese refrigerio, ¿qué quiere el Señor? Después de ese refrigerio, te tienes que levantar a seguir caminando. Tienes que volver a caminar. Tienes que volver a caminar. Y el Señor quiere que lo lleves con Él. Él siempre te va a dar una palabra para los demás. Porque lo que Dios te da a ti es para otros también. No te quedes con la palabra para ti. Porque somos así. Yo siempre digo cabezones así. Caminan, reciben, pero no dan. Para que el Espíritu Santo fluya en ti como un río, tú tienes que dar lo que Dios te ha dado. Da. Sientes una unción, tú sientes las manos coquillear, tú sientes que tengo que orar por alguien. Pues ve, hazlo. El Espíritu Santo te está moviendo, te está usando. ¿Por qué? Porque tú eres una vasija en sus manos. Somos hijos, pero somos hijos que trabajamos. No somos hijos vagos, no somos hijos que no estamos haciendo nada, que estamos ahí, dame. Hermano, madure, crezca, vaya, reciba, enseñe, disipule a los demás. Lo que usted ha recibido es para que otros lo reciban, para que otros crezcan también. Amén. ¿Qué hace la espada? La espada discierne. Hebreos 4:12. Dice, Juan 16, del 12 al 14 dice, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo tiene boca y el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo habló desde Génesis hasta Apocalipsis. Él habla y Él te habla y Él te quiere hablar. ¿Verdad que el Señor habla? Amén. ¿A cuánto el Señor le ha hablado? Que has Amén. escuchado su voz. Sea una palabra, sea algo, pero el Señor nos habla. ¿Qué hace la palabra de autoridad? Vamos a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada. Aquí tenemos dos espadas. Que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es sumamente importante, que tú entiendas lo que hace el Espíritu Santo. Nadie puede oír tus pensamientos, pero el Espíritu Santo sabe tus pensamientos. El Espíritu Santo sabe lo que tú estás diciendo, y tú sabes que lo hace de todo el mundo. El Espíritu Santo en este momento está escuchando tus pensamientos, y Él sabe la intención de tu corazón. Él es quien pesa el corazón, especialmente de cada creyente. Y es importante que tengamos buenas intenciones. Cuando criticas a alguien, cuando hablas a alguien, cuando señalas a alguien, cuando juzgas a alguien, el Espíritu Santo lo sabe. Y el Espíritu Santo no le agrada que hagamos eso. Que nuestros pensamientos, dice la palabra, que sean siempre de continuo, ¿de qué? De bien. Amén. Nuestros pensamientos tienen que ser siempre ¿de qué? De bien. Queremos agradar al Espíritu Santo. Y ustedes me disculpan que me voy a quitar esto porque está un poquito calor. Es solamente simbólico. Es poderosa. Así que la palabra es la única respuesta. ¿Sabes que el hombre es tripartito? No estoy diciendo que tiene tres. Es de tres partes. Se me fue la palabra. Pero el hombre es tripartito, que es espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y entonces, pero solamente el Espíritu Santo puede dividirlo. El Señor puede dividirlo y cortar. Esto es el espíritu, esto es el alma y este es el cuerpo. Nosotros no podemos hacer eso. El Señor discierne, el Señor sabe y el Señor conoce. Por eso es cuando nosotros tenemos problemas en el área del alma, cuando hay problemas de nuestra niñez, cuando hay un dolor del pasado, cuando hubo abuso de nuestros padres, cuando hubo abuso
en Greg. Hi, Greg. Es un amigo de nosotros que lo único que solo habla inglés. Pero lo que hace el Espíritu quiere sanar tu alma. El Espíritu Santo quiere tocar tu alma y sanarte de esos abusos de tu pasado. De lo que pasaste en tu pasado. El Espíritu Santo lo quiere y solamente Él lo sabe. Tú puedes pasar años y ocultar algo que te pasó cuando eras pequeño. Mucho tiempo. Y nadie lo sabe. Pero ¿sabe quién lo sabe? El Espíritu Santo. Amen. Y cuando tú vienes a conocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere liberarte. El Espíritu Santo no va a dejar eso al olvido. El Espíritu Santo dice, bueno, tú no lo quieres tocar, pues está bien, no lo toquemos. No. Mientras más tú te acercas al fuego del Espíritu Santo, esa paja, esa hojaraca va a empezar a quemarse. Esas cosas el Señor va a empezar a sacarla. ¿Y por qué? Porque te quiere puro. El Señor te quiere limpio. El Señor te quiere en su presencia, que no haya nada. Porque miren, en la presencia del Señor no puede haber dolor. Y esos son dolores reprimidos. Porque al tú recordarte de ese pasado va a traer dolor, va a causar una herida que va a estar, muchos la tienen todavía abierta, muchos están todavía sangrando de ese pasado. Pero el Señor tiene ¿cuántos saben que el Señor tiene la venda? El Señor tiene la unción, el Señor Él es la unción. Y Él es quien le pasa la mano y Él es quien suaviza ese dolor. Y hasta que el momento que tú te acuerdes, tú te vas a decir, ay, pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque se lo entregaste al Señor. Señor, sana mi pasado, sana mi dolor. Solo la palabra de Dios penetra y separa el alma y las cosas del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibimos la palabra de Dios que actúa en nosotros, en los creyentes. La palabra de Dios no puede actuar en el no creyente, en el que no conoce a Cristo, no puede recibir la palabra de Dios y mucho menos actuar en ella. Amén. Perdón, la puede recibir cuando recibe a Cristo, pero no puede actuarla sin tener primero el recibimiento de Cristo en su corazón, la transformación de su corazón. Lo que la palabra puede hacer en ti depende de cómo tú la recibes. La palabra va a hacer mucho en ti, depende de cómo tú, lo mucho que la recibas. ¿Entienden? ¿Me estoy dando a entender? Mientras menos tú recibes de la palabra de Dios, menos vas a poder hacer en las cosas del Espíritu. Mientras más tú lees la palabra de Dios, más vas a poder hacer en las cosas del Espíritu. Porque vas a tener más conocimiento, más entendimiento de lo que está escrito. Y entonces esa palabra va a estar en tu boca. Cuando los matrimonios están pasando por problemas, ¿tú sabes lo que está pasando? No están declarando la palabra de Dios en sus bocas. Como matrimonio, y muchas veces solos aparte, buscando íntimamente la presencia del Señor. Cuando mi esposo y yo últimamente hemos tomado una rutina de todos los días, gracias al Señor porque tenemos el tiempo, de lo primero que hacemos por la mañana, después que me trae el cafecito a la cama, ¿verdad? Siempre. Y él, a otros le trae lechitas por las noches, no voy a decir quién, pero mi esposo me trae mi cafecito por la mañana. Y nos sentamos a hablar, a oír la palabra, puede ser un mensaje, ¿verdad?, de la palabra. Y luego siempre oramos. Y al orar, y ya como que algo que lo tenemos que hacer, es algo ya, es una buena rutina que la hemos fomentado y eso nos ha ayudado. Soy más productiva en el día, y yo sé que él también. También tenemos esa comunión que hemos compenetrado más en conocernos mejor.
Vamos a cumplir 40 años de casado. Oh, man. Pero gracias al Señor, que es la palabra. Es importante que tener la palabra. Así que matrimonios, yo les encarezco, por favor, busquen del Señor juntos. Oren juntos. Porque cuando tú sales de la oración, te vas a sentir mucho, mucho mejor. Vas a sentir paz, vas a sentir alegría, vas a sentir, quizás no es que se resuelva la situación, pero en tu espíritu vas a sentir paz. Y hazlo al otro día, oren juntos. Al terminar esa oración, van a sentir paz. ¿Tú sabes por qué? Porque la carga que tienen, el problema que tienen, lo han puesto a los pies del Maestro. Y el Señor lo toma y ya no está en tus manos. Y tú dices, gracias Señor, gracias Señor. Así que cuando leas la palabra, dile al Señor, esta es tu palabra. Repitan conmigo, esta es tu palabra. Esta es tu palabra. Que obre en mí. Que obre en mí. Y que haga en mí. Y que haga en mí. El efecto que tú quieres que haga. El efecto que tú quieres que haga. Todos. En cada área de mi vida. En cada área de mi vida. En mi espíritu. En mi espíritu. En mi alma. En mi alma. Y en mi cuerpo. Y en mi cuerpo. Porque la creo. 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 Lo que si tú lo has declarado con tu palabra, el Señor lo va a hacer. Cuando tú leas la Biblia, tú la tomes, Señor, que tu palabra haga el efecto que tú quieres que haga, no lo que yo quiero que haga. Yo no voy a agarrar la Biblia y con los ojos cerrados y ponerle el dedo, ay, el Señor me habló. Puede ser. A veces los nuevos creyentes, eso pasa. Pero madura en el Señor. Madura en el Señor. Madura en el Señor. Dile al Señor, Señor, háblame. Que tu Espíritu Santo sea revelado en mí a través de tu palabra. Y el Señor lo va a hacer. Hermano, lo mejor mira, el Señor te creó. El Señor te formó. El Señor conoce tus pensamientos. ¿Qué le vas a esconder al Señor? El Señor te ama. El Señor envió a su Hijo por ti. El Señor derramó su sangre por ti. ¿Qué le vamos a esconder al Señor? El Señor quiere la felicidad de tu matrimonio, la felicidad de tu vida, la felicidad de tus hijos. Que tú andes en paz, no solamente en la mañana o en la tarde, todo el tiempo. El Señor quiere que tú vivas en la paz, en el conocimiento de la Escritura. Hermanos, amemos la Biblia, amemos su palabra, amemos el pan de vida que es Jesús. Y el Señor está aquí diciéndote, ámame, búscame, lee mi palabra, porque yo me voy a revelar a ti en mi conocimiento. Te voy a enseñar quién soy, me voy a revelar de quién soy yo para ti. Y entonces vas a tener una palabra, vas a estar tan maduro, tan fuerte en las cosas del Espíritu que vas a decir, Señor, escrito está. Y el enemigo va a tener que huir, porque vas a ver que tú tienes palabras poderosas en tu lengua y en tu boca. Quiero cerrar con esta. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto están recibiendo? Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Repite conmigo. La provisión está en las promesas. La provisión está en la promesa. Otra vez. La provisión está en las promesas. La provisión está en la promesa. Cada vez que tú te apropias de una promesa. No tiene que decir. Cada vez que tú te apropias de una promesa y esa promesa se hace real en tu vida, tú sabes qué, prepárate porque viene otra promesa a tu vida. Aleluya. Prepárate porque viene otra promesa en tu vida. Aleluya. Y tú tienes que saber las promesas de Dios. Amén. Recibe la promesa. ¿Por qué? Porque todas las promesas de la Biblia se van a cumplir en tu vida, en tus hijos, en tus nietos. Recibe la promesa. No tardes en dudar porque se tarda la promesa. Recibe la promesa en tu vida. Va a llegar esa promesa. ¿Por qué? Porque todas las promesas, mira, hasta que llegues al cielo, el Señor va a cumplir toda promesa en tu vida, en tus hijos. Y si tú pasas de esta tierra al cielo, el Señor la va a cumplir en tus hijos. Porque Él es fiel. Fiel es el que ha prometido. No dudes la palabra de Dios. Lee la Biblia. Cada día, lee algo, una porción de la Biblia. Medita en ella. Háblala a tus hijos. Háblala a tus compañeros.
Háblala, compártela con tu esposo, con tu esposo. Es la palabra, es vida. La palabra de Dios es el manual que Dios dio a la humanidad para que sepamos cómo vivir en esta tierra. Pero la palabra solo se revela a aquellos hijos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy el Señor te invita, si no le conoces, a que le conozcas. Hoy el Señor te invita para que conozcas a Jesús. Y la sangre preciosa te sella, te separa. Te dice, ven a la cruz, ven a la cruz. Y luego que vas a venir a la cruz, van a pasar tiempo. Es un proceso que te vas a cansar. El enemigo va a querer traer dudas, te va a tentar. Pero el Señor va, de momento vas a ver una fuente de agua, un refrigerio, una palmita con sombra en el desierto. Y tú vas a decir, ay, gracias Señor, yo lo necesitaba. Y hoy, el Señor te dice, siéntate, toma de mi agua porque estás cansado de correr. Siéntate, te dice el Señor, porque estás teniendo problemas en el hogar. Estás teniendo problemas, estás corriendo de mí. Y el Señor te dice, corre hacia mí porque yo tengo vida eterna. Corre hacia mí porque yo te quiero darte el refrigerio que tú necesitas. Cierra tus ojos conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, Señor. Señor, sabemos que hay millones de personas, Señor, que no han abierto una Biblia, Señor. Y muchos hombres y mujeres, Señor, en siglos antiguos sacrificaron sus vidas